Psiquiatría, psicología, nutrición, neurología. Todo lo que quieres saber sobre salud mental, Carracci Online. Conectamos con tus emociones. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un webinar más de Carracci Online. Conectamos con tus emociones. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy fuerte, pero muy necesario de visibilizar, de hablar para estar más informados. El tema es suicidio en niños y adolescentes, la segunda pandemia. Y para esto tenemos a la logoterapeuta Aida del Río. Con ella vamos a poder platicar de este tema. Antes de pasarla, quisiera platicarles un poquito de ella. Ella, es logoterapeuta con estudios en persona, educación, familia. Ha dedicado sus estudios a los sentimientos, a las emociones. Tiene un libro, ella escribió un libro que se llama ¿Conoces los sentimientos de tus hijos? Ha sido conductora de programas de radio, tiene artículos, publicaciones, también fue docente durante muchos años en la Universidad Anáhuac, en el área de posgrados, y actualmente da consultas a adultos, niños, adolescentes, terapia en pareja, 15 años de experiencia. Entonces, y también, trabaja de la mano con psiquiatras de Carracci. Entonces, bienvenida, doctora. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Muy bien, ¿y usted? Qué gusto que la podamos tener aquí con nosotros. Ay, para mí es un honor estar aquí en este gran foro de Grupo Médico Carracci. Uno, porque me siento pues muy orgullosa y honrada de pertenecer a este equipo de especialistas y más con este tema, Jime, que la verdad es que es un tema que nos cuesta trabajo muchas veces como escuchar, ¿no? La palabra suicidio, ya nos paramos de los pelos. Es, como bien dijiste al inicio, es un tema fuerte, pero muy necesario, como también lo expresas, porque yo creo que hay una necesidad de conocer más sobre el tema para poderlo prevenir, que es básicamente de lo que vamos a tratar y orientar pues a toda una sociedad, padres, educadores, psicólogos, gente que estamos en esta sociedad y que estamos expuestos constantemente desgraciadamente al suicidio y en este caso de una etapa muy vulnerable que son niños y adolescentes. Claro. Y justo con toda esta introducción que usted nos da, padrísima, yo quisiera aprovechar para preguntarle al público, vamos a poner ahí nuestra pregunta de los webinars. ¿Conoces los sentimientos de tus hijos? Entonces, para que ahí nos contesten y más adelante podamos analizar las respuestas, ¿no? Y pues me gustaría iniciar con nuestra primera pregunta, que es, ¿por qué la segunda pandemia? ¿Qué es esto, no? ¿Qué se le cataloga como suicidio en niños y adolescentes? Totalmente, mira, cuando empezó la pandemia, la verdad es que hubo sectores muy, muy, muy lastimados. Entre ellos fueron los niños, los adolescentes, y yo le agregaría la tercera edad, ¿no? La gente mayor. El confinamiento, desgraciadamente para los niños y para los adolescentes, que en esta etapa de vulnerabilidad, como bien dice la palabra adolescencia, ¿no? Vamos a ver de dónde viene. Adolescence es falta, ¿no? Carece de. La adolescencia es una etapa donde estamos en la niñez al paso de la vida adulta, ¿no? Y bueno, la niñez obviamente pues es una etapa donde se requiere de la convivencia social, se requiere de la actividad, como la misma adolescencia también, aunque hay un letargo ahí, ahorita vamos a ver. Entonces, ¿qué pasó en el confinamiento? Pues para los niños y para los adolescentes fue muy fuerte, de entrada un cambio radical de vida.
¿no? Tuvieron que estar en sus casas, tomar las clases en línea, los que pudieron, los que tuvieron las posibilidades. Entonces empezamos a ver una serie de factores, ahora sí que muy, muy fuertes. ¿Por qué? Porque no podemos negar los problemas que ya existían. ¿Cuáles son estos problemas? Pues los problemas que existían o que existen en casa, como la violencia intrafamiliar, todo esto se exacerbó. El abuso sexual, pues no podemos no mencionarlo, pero es una realidad. En casa es cuando más se viven muchas veces entre familiares el abuso sexual, el abuso emocional que también tenemos que partir, este maltrato a los niños, al adolescente. Al adolescente, porque yo también creo que es una etapa donde el adolescente no sabe muchas veces comunicarse con los padres y los padres no saben cómo comunicarse con ellos, porque hubo un rompimiento, como un cambio de ese niño que yo podía compartir, manejar, comunicarme y de repente la adolescencia. Entonces, viene la pandemia, viene el confinamiento y vienen otros factores que yo te lo puedo decir como terapeuta. A mí me empezaban a llegar, yo empecé a trabajar en línea, como lo estamos haciendo en Carrachi también, y la verdad es que se puede muy bien porque, bueno, tienes el contacto, las herramientas y todo para poder auxiliar, pero empezamos a ver que muchos de estos niños o adolescentes que ya padecían algunos trastornos psiquiátricos, y bueno, eso, qué bueno que tenemos la detección, pero los que ya los padecen y no están diagnosticados, imagínate tú, aparte el confinamiento. ¿Qué pasa? Que son niveles de estrés, ¿sí? Se acentúan los niveles de estrés y entonces con el aislamiento, con el encerramiento, con a veces espacios pequeños donde se vivía pues conflictos, falta de control de impulsos entre los padres que también estaban con las desesperaciones de sus trabajos, que empezaron a manejar un método diferente de manejo laboral en línea. Entonces, bueno, obviamente la dinámica se hizo todo un desorden. Esto generó un estrés donde ya con esas condiciones que te acabo de mencionar, donde a lo mejor había una hipersensibilidad, o a lo mejor dejemos de hablar de problemas mentales o algún trastorno. ¿Cuántos niños en estas etapas son víctimas de bullying? Padecen alguna cuestión de obesidad, alguna cuestión física, porque también no podemos dejar de mencionar las enfermedades a nivel físico de cualquier tipo, ¿no? Diabetes, o chavos que ya empezaban a manejar algún trastorno de alimentación. Entonces, con este estrés, haz de cuenta que se extrapoló. Y nosotros en la consulta, a mí me llegó a suceder que empecé a notar que pacientes, niños y adolescentes que tenían ya tendencias o algunos síntomas de TAG, de trastorno de ansiedad generalizada, se fueron a TOC. Entonces, el TOC, que es el trastorno obsesivo compulsivo, ¿por qué? Porque había mucho miedo al contagio. Sí, miedo a que sus papás se contagiaran, porque eso es lo que manifestaban mucho en la familia. Y entonces, obviamente, pues todo esto empieza a generar una segunda pandemia, que yo te diría mucho peor que el manejo de la pandemia como tal. Híjole, qué fuerte, qué impresión, ¿no? Porque es algo que está pasando que no se le menciona, justamente ahorita como dice, ¿no? Mucho más fuerte o a la par que la pandemia que estamos viviendo ahorita, ¿no? Entonces, esta otra pandemia no se menciona. Totalmente. Y además se desconoce, ¿no? O sea, ay, mi hijo está triste, o tiene, no sé qué tiene, pero algo tiene, ¿no? Sí. Y en realidad el chavo a lo mejor la está pasando bien mal, con posibilidad de pues llegar a un suicidio, ¿no? Sí. Yo ahorita quiero comentarles, ¿no? Ya tenemos las respuestas de la encuesta. El 70% sí conoce los sentimientos de sus hijos y el 30% no. Entonces, igual valdría la pena que pudiéramos hablar un poquito más de esto. De hecho, aprovechando, ya yo les mencioné hace ratito que la doctora tiene un libro justamente de los sentimientos de tus hijos. Entonces, valdría la pena que lo podamos platicar un poquito más porque mucha de la gente que nos ve aquí
son papás o maestros que están conviviendo con niños y adolescentes y pues es importante, ¿no? Sí. Y bueno, yo quería preguntarle, ahorita nos empezó a mencionar, bueno, por lo que está pasando en adolescente, estos cambios encima de la pandemia, ¿cuáles son los factores o las causas que resaltan más o digamos las que más se notan cuando hay un suicidio? Ok. Bueno, lo primero es que empezamos a notar en nuestros jóvenes, adolescentes, una ideación, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Empiezan a hablar sobre la muerte, empiezan muchas veces a decir, ya no quiero vivir, empiezan a mencionar muchas veces que la vida no vale la pena, que no tiene sentido, ¿no? Hay como un diálogo interno muy negativo, hay como mucho pesimismo, hay o baja energía o mucha energía en el sentido de que a lo mejor están muy ansiosos y están moviéndose todo el tiempo, hay mucho activismo, pero no pueden estar como tranquilos, los notamos ansiosos. En los niños podemos llegar a ver la iconografía hasta que se están mordiendo sus uñitas. Podemos notar también, por ejemplo, o que duermen mucho o que no duermen. Esto es grave y lo empezamos a ver ahorita con los niños y adolescentes. Aquí sí lo pongo a la par, porque no podemos dejar de tocar la parte de las redes. O sea, al haber confinamiento, se incrementaron las horas de pantalla. Todo era en pantalla. Uno, la escuela, todas las actividades físicas o deportivas que las escuelas empezaban a manejar, ¿verdad? Más el contacto que los chavos empezaban a tener a nivel social, ¿no? Con estas, Zoom o plataformas que ellos tenían, y no me acuerdo ahorita algunas donde se reunían, que era muy bueno, porque bueno, pues también tenían que tener ese contacto social. Pero desgraciadamente, imagínate el tiempo, Jimmy, de horas. Y entonces, muchas veces los papás dejamos de tener control sobre los aparatos eléctricos, porque tú dices, bueno, ya vete a dormir, ya es hora. Creo que a nivel educacional se empezaron a instaurar sistemas muy importantes de orden, ¿no? Que el niño estuviera temprano, que tuviera un orden con horarios fijos, etcétera, uniforme. Pero el problema es que los papás, al irse del cuarto, pues lo que hemos visto es que los chavos se quedan chateando, se quedan en las redes, y entonces esto pues es un grave problema, porque además, imagínate, con estos detonantes que ya estamos hablando, que estos chavos pueden tener de ansiedad y demás, de no dormir, pues obviamente se exacerba de una manera impresionante, ¿no? Vemos, por ejemplo, bajo rendimiento escolar, vemos falta de control de impulsos, mucha agresividad, irritabilidad, o simplemente, que esto también es muy usual, aislamiento. O sea, mucho encerramiento, no quiero hablar, ¿no? De por sí en la adolescencia es muy usual que los adolescentes te hablen con monosílabos. Y en los niños empezamos a notar que también pueden ser los síntomas depresivos el enojo, ¿no? Entonces, esta cifra que ahorita mencionas me llama mucho la atención y me da mucho gusto que ya estén los papás más familiarizados con las emociones. Creo que sí hemos ganado mucho en la comunicación, y yo hoy voy a ser todavía mucho más tajante en que tenemos que tener más control, más tiempo. Cuando yo escribí el libro de Conoce los sentimientos de tus hijos, había estadísticas muy alarmantes donde había un 8% de tiempo que les dedicábamos a nuestros hijos para comunicarnos. Ese 8%, que eran los tiempos que teníamos de estar con ellos, de llevarlos a las escuelas, de comer juntos o por la noche, ese 8% era finalmente órdenes. Haz esto, haz el otro. Entonces es gravísimo, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que subir es tiempo de calidad. De poder comunicarnos a través de los sentimientos. Y en un ratito voy a hablarles sobre la atención reflexiva, que es una técnica que nos puede servir para comunicarnos con los adolescentes, fungiendo como un espejo. ¿Qué quiere decir esto?
que si el adolescente, por ejemplo, me dice, bueno, llega de la escuela y lo vemos ahora que ya están empezando a ir a las escuelas o simplemente tener ese contacto, y lo vemos enojado o la vemos enojada o vemos que trae alguna emoción importante. Uh-huh. Y le preguntamos directamente, el adolescente no nos va a contestar. El adolescente lo que va a hacer es que se va a callar porque se siente cuestionado. Pero si nosotros le reflejamos, veo, observo, pueden usar este tipo de palabras para que el adolescente no se sienta juzgado. Aparte del problema que él ya trae, tiene que dar una respuesta. Uh-huh, a los padres, pues que es la etapa donde hay un rompimiento con los papás, porque como bien decía Freud, los padres representan la infancia que quiere dejar el adolescente en esa búsqueda de identidad y soltar a los papás. Entonces, si yo empiezo con veo, observo, me doy cuenta, estoy afirmando, mas no estoy preguntando que estás enojado. ¿Sucedió algún? No, porque ahí ya es pregunta. Observo que te observo triste. Sí, papá, o sí, mamá, porque fíjate que mi amigo me habló muy mal, etcétera, ¿no? Y entonces eso permite que empiece a haber esa empatía que vamos a lograr con el adolescente, y que yo les puedo asegurar que si no se sienten juzgados, van a abrir el canal de comunicación. Claro, qué bueno que ahorita nos da estos ejemplos, porque, híjole, no debe ser nada fácil como papá. Si de por sí me imagino, bueno, yo no tengo la menor idea, pero los papás, usted ha de saber que debe ser difícil estar con un adolescente. Ahora un adolescente que esté pasando esto, no, hombre, sí, qué difícil, ¿no? Y bueno, creo que ahorita esto que nos dijo de la atención reflexiva y esta técnica que nos va a dar más adelante seguramente va a ayudar muchísimo, ¿no? Yo, bueno, ahorita quisiera preguntarle, un poquito uniendo esto que nos acaba de decir, ¿qué puede hacer una familia o qué puede hacer un papá, una mamá, alguien que convivió con un adolescente que ahorita mencionó la ideación suicida, ¿no? ¿Qué hacer si el hijo por ahí menciona este tipo de cosas? Estoy harto, ya me quiero morir, o no sé, dibujitos que impliquen cosas como mucho de muerte. ¿Qué puede hacer un papá con este tipo de cosas? Excelente tu pregunta, y te voy a decir fundamental, porque creemos que el suicida no va a avisar. Error. Uh-huh. Sí avisan, sí dicen, me quiero morir, uh-huh, la vida ya no tiene sentido, hay desesperanza, hay desilusión en sus palabras, en su forma de actuar, en su forma de convivir, porque realmente se sienten en ese hoyo negro. Uh-huh. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, papás, maestros, sociedad en general? Alertas. O sea, sí tenemos que ponernos las pilas, no pensar que es un tema, ay, es que está adolescente, no le hagas caso. Uh-huh. Llama la atención. Ajá, quiere llamar la atención, ¿no? Uh-huh. Ya es muy manipulador. No. A ver, vamos a ahondar. Uh-huh. Vamos a revisar, y por eso es la importancia del manejo de los sentimientos. Uh-huh. Porque debajo de un sentimiento, debajo de esas palabras están los sentimientos, y debajo de esos sentimientos está realmente lo que está viviendo la persona o padeciendo, en este caso nuestros niños y nuestros adolescentes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Yo les diría, pedir ayuda, uh-huh, pedir ayuda profesional. Nosotros, uh-huh, aquí en Carrachi, yo trabajo muy de la mano con psiquiatras. Tenemos que, nosotros como terapeutas, como los psicólogos, los terapeutas, obviamente, si recibimos a un papá que tiene dudas, acérquense, no tengan miedo. Uh-huh. A veces tenemos la falsa creencia de que, ay, pero ¿cómo le voy a contar que mi hijo está diciendo que se quiere matar? ¿No? Uh-huh, uh-huh. Olvídense de eso. Más vale que pequen un poco de exagerados a que podamos prevenir un suicidio consumado, uh-huh, a que
por pena, por vergüenza, por el deber ser, o porque obviamente, imagínate lo que hay detrás muchas veces de cuando un hijo está manifestando estos síntomas. Claro, qué culpa, ¿no? La culpa, inmediatamente nos vamos, he sido mal padre, no Ujú. estoy educándolo bien, ¿qué estoy haciendo mal? Obviamente se refiere a ti, y claro que tenemos que poner alerta y tenemos que hacer introspección. Entonces, pidan ayuda, información. Si es en el colegio, el psicólogo del colegio, si no, pues ya buscar al especialista. Nosotros como especialistas, obviamente vamos a orientar, vamos a hacer un trabajo multidisciplinario donde se va a requerir primero la sospecha de diagnóstico, ¿no? Entonces, mandamos al psiquiatra a ese niño o a ese adolescente porque estamos viendo que está cubriendo una serie de criterios donde ya por un periodo largo, que además, pues, ¿cuánto llevamos de confinamiento? Híjole, sí. Entonces, ya están cubriendo los criterios y obviamente los mandamos a psiquiatra. En ese momento ya el psiquiatra va a poder empezar a medicar. Y aquí lo importante es que estemos en combinación y hacer un trabajo conjunto, psiquiatra con psicólogo o terapeuta. Si es un tema donde hay un tema también, yo he tenido depresión en niñas o en adolescentes por obesidad, porque están sujetos a bullying, están sujetos al ciberbullying, que ahorita es muy fuerte. Las redes sociales son maravillosas, pero mal usadas y sin información, nuestros niños y nuestros adolescentes están expuestos a toda esta serie, Jimé y el público en general, de todos estos juegos absurdos donde incitan a chavos vulnerables, donde no tienen buena autoestima, y los incitan a hacer como el juego de la ballena que conocimos todos, estos juegos espantosos donde los hacían, que viene de Rusia esta idea, y les hacían cubrir una serie de 50 retos, ¿no? Y entonces, ¿a dónde estás o qué detonante estás picando en estos chiquitos o en estos adolescentes? El sentirse importantes, el sentirse que ese grupo, porque hay un administrador, y entonces tomarle fotos y mandarle las fotos. Bueno, hubo y han habido muchos casos de este tipo, y como eso te puedo nombrar, pues, cantidad, ¿verdad?, de juegos que sí, papás, tenemos que estar informados, alertas. Sí, me preguntan mucho, ¿qué tanto es importante que tenga yo control de sus celulares? Si pueden usar candados, sí lo recomiendo. No hay definitivamente páginas que no son aptas para los chavos, y manejen horarios, que tengan la posibilidad, ahora que ya se puede salir más, que tengan la posibilidad de hacer mucho ejercicio, que estén ocupados, que tengan tareas, pero no exceso, porque también me pasa que vienen los chavos del otro lado. Exactamente, Aida, o los niños, Aida, me encanta venir al consultorio porque aquí juego. Es mi único espacio para jugar. Sí. Y yo ahorita quiero rápido aprovechar para preguntarle, porque me surgió la duda con esto de los juegos. Sí. ¿Qué opina usted acerca de los juegos estos súper violentos, llenos de guerra y de contenido muy gráfico? De mucha violencia, sí. ¿Qué opina? ¿Eso afectará un poquito más? Porque yo he escuchado gente que dice, no, pues tú puedes jugar y no te va a hacer, o sea, una cosa es el juego y otra cosa eres tú. Pero también he escuchado otras personas que dicen, es que estar expuesto a ese contenido constantemente, por supuesto que te puede generar algo. ¿Usted qué opina? Fíjate que, desgraciadamente, mira, se nos ha salido de las manos. Porque aquí tenemos un punto donde habría, justamente con la comunicación, enseñar a nuestros hijos a que ellos mismos aprendan a discernir, ¿no? Eso sería lo ideal, ¿no? Recuerdo ahorita nombrando a Kierkegaard, este gran filósofo, que decía, lo más importante para el ser humano es la elección. Si nosotros como padres enseñamos a nuestros hijos a elegir, vamos a ser hijos libres, capaces, pero con responsabilidad. La libertad y la responsabilidad tiene que ir siendo dosificada.
A mayor edad, un poco más de libertad, pero con responsabilidad. Ahora, evidentemente este tipo de juegos, pues también los juegan los compañeros. Entonces también aquel niño o niña que está extraído, que no sabe porque le tienen censurado todo, ¿no? O sea, los extremos son malos, ni tan, ni muy. Yo les diría, hay que platicar mucho con ellos. Si ustedes en un momento dado los ven inquietos, con cierto tipo de juegos, porque ahorita pues con estos juegos de Nintendo y que se conectan con otros chavos y adolescentes de diferentes lugares, bueno, pues estamos abriendo fronteras y también no podemos como limitar esa parte, pero vuelvo a insistir, hablarles mucho de los riesgos. A ver, hay personas que tú no conoces, ¿no? Estos juegos te están dejando inquieto como para no poder dormir. A ver, ¿no te gustaría que también, a lo mejor juega cuántas veces a la semana? Yo te permito, ¿qué te parece? 1 o 2, viernes y sábado, pero que no estés inquieto en la semana porque te tienes que levantar temprano, porque tienes que tener un buen descanso. Sí, te voy a permitir para no censurarte y no sentirte extraído, pero intentar que ellos se observen. Esto es fundamental. Yo como logoterapeuta que trabajo, obviamente, tipo de psicoterapia que es la logoterapia, trabajamos con el sentido de la vida. Y por eso es que trabajamos con mucho vacío existencial y tenemos muy buenos resultados con las depresiones. Porque Víctor Frankl hablaba de que la desesperanza, que es un punto fundamental que hoy tengo que dejarlo muy remarcado, cuando hay intento de suicidio o cuando hay ideación de suicidio es porque hay desesperanza. Cuando hay desesperanza, como decía Víctor Frankl, es el sufrimiento sin sentido. O sea, aquí venimos a esta vida y obviamente vamos a tener alegrías y tristezas porque es parte de, pero cuando nosotros nos ocasionamos el sufrimiento sin sentido, pues obviamente nos perdemos, es como un barco a la deriva. Y eso le pasa mucho a los adolescentes, porque están lidiando con situaciones biológicas, sus cambios de la pubertad a la adolescencia, cambios de estado de ánimo, enfrentarse muchas veces es muy fuerte en la secundaria, porque la imagen es terrible, ¿no? Las chicas se sienten comprometidas a ir arregladas o no quieren ser enjuiciadas, los chicos también, está el acné, o sea, están lidiando con muchas cosas. Entonces, hay que ayudarlos que en casa vayan teniendo esa protección, ese apoyo, justamente, y volvemos a remarcar la comunicación. Sí. Y por ejemplo, ahorita hablamos mucho, ¿no? Sobre ideación suicida, sobre estos sentimientos de tristeza, irritabilidad, o que no tienen como un sentido, están un poquito bajoneados. Ahora, ¿qué hacer si ya hubo un intento de suicidio? Porque me imagino que ahora la intervención va a ser completamente distinta, porque una es en temas preventivos, pero otra ya sigue siendo preventivo, pero ahora ya es más de actuar, porque ya hubo un intento, me imagino. Claro, sí. Cuando hay, de hecho, un intento, se considera que un adolescente, un joven o bien un adulto, cuando ha tenido ya un intento, tiene 10 veces más posibilidades de volverlo a repetir. Estamos ante una situación donde tenemos que estar conscientes que puede haber algún trastorno, ¿no? Estamos hablando de que puede haber algún trastorno afectivo, puede haber una bipolaridad, puede haber una depresión mayor, puede haber una esquizofrenia, algún trastorno límite de la personalidad. Entonces, estamos lidiando con situaciones clínicas que sí tienen que estar medicados, por supuesto, y tiene que haber un tratamiento multidisciplinario, ¿no? Donde también aquí la familia, evidentemente, tiene que tomar tratamiento. Yo les recomiendo mucho, yo trabajo también la terapia sistémica en el sentido de estar en combinación con los padres, con los hermanos.
Porque imagínate todo lo que se vive, Jime, dentro de un evento así. Claro, claro. Obviamente hay un estrés postraumático, estamos en una psicosis muchas veces, un nivel de ansiedad, de que en qué momento pueda recaer. Estamos alertas, pero yo aquí les diría, porque, bueno, como terapeuta humanista, yo trabajo mucho con el paciente en el sentido de acceder y accesar a la confianza. Si ya tenemos cubiertas todas estas partes, el tratamiento farmacológico, el tratamiento psiquiátrico, psicológico, la convivencia, porque además, miren, yo les puedo decir algo y puede sonar muy fuerte, pero cuando uno vive situaciones de este tipo, la vida puede cambiar para esa familia. Y como todo, o puede ser para peor o puede ser para mejor. Si elegimos la salud, con todo ese tratamiento sistémico, yo les puedo asegurar que esa familia se va a enriquecer. Se va a enriquecer en comunicación, se va a enriquecer en empatía, en comprensión, en sentido de vida. Entonces, aquí, pues sí, obviamente hay que estar con un trabajo que no soltemos, ¿no? Y pensar que esto muchas veces, pues, es controlable, ¿no? Y justo ahora que dice, por ejemplo, se me hizo muy, muy interesante e importante porque menciona la terapia sistémica, ¿no? Y mencionó los hermanos, por ejemplo. Entonces, qué difícil, vamos a pensar, el papá se centra en el hijo que está con ideación suicida o que ya intentó suicidarse y entonces el hijo, el otro, ya quedó de cierta manera desplazado, ¿no? O ya no tiene la atención. Entonces, me imagino que esto que dice de la terapia sistémica es una manera como también de involucrar al hijo que forma parte de esa familia y que se está viendo un poquito apartado, ¿no? Sí, no, es muy interesante lo que dices. Mira, hay un cuadrante donde si ponemos a papá, mamá en los perfiles de arriba, digamos en los dos primeros cuadrantes y abajo en el pastel dividido como pues del número de hijos, ¿no? Cuando hay un intento suicida o la consumación, bueno, de un suicidio, obviamente la atención estuvo en medio. Ese hijo subió del rol que desempeñaba a ocupar el centro de ese cuadrante. Entonces, toda la atención estuvo ahí, ¿no? De los hijos, de los padres, de todo. Entonces, obviamente hay un desbalance y un descontrol. Inherentemente vamos a regresar a ocupar los lugares. Es como todo, ¿no? Cuando también un padre está desempleado, pues estuvo en medio del cuadrante. Y como todo dinamia, se va a mover. Entonces, no nos quedemos con una idea catastrofista o pesimista de que va a ser muy difícil. No, sí se puede, y de hecho, como te decía, más enriquecidos, porque a lo mejor esos papás que van a estar preparados, que van a estar en combinación con todo este grupo de especialistas, van a poder llevar, y el mismo adolescente, yo te puedo decir, o el niño, bueno, tienen unos crecimientos en autoestima, en autoconfianza, en resolución de problemas, en manejo de falta de control de impulsos, en su inteligencia emocional, de tal manera que van ocupando los roles. Claro, los papás tienen que estar trabajando constantemente con esa vulnerabilidad y esa culpa que muchas veces, o ese temor de pensar que su hijo va a volver a recaer y que tienen otros hijos también, que tienen ellos también sus propias vidas y que la vida continúa. Pues sí, qué padre que menciona esto, que la vida continúa, ¿no? Porque esto tiende mucho a nublar la vista, ¿no? Pues son unos lentes pintados de negro y se tienen que quitar porque hay que seguir mirando, ¿no? Y bueno, yo ahorita nada más rápido quiero mencionarle a la audiencia que vaya por favor poniendo sus preguntas porque ya en un momentito vamos a pasar. Quisiera como última pregunta, vamos a pensar que es una pregunta,
que ahorita nos mencionó la técnica, ¿no? Esta técnica, que nos la pudiera platicar, explicar, porque creo que es importante. Ay, creo que, no sé si me trabé o se trabó usted, pero bueno, no importa. Hicimos las dos o una de las dos, pero aquí estamos. Ya regresamos. Ya. Bueno, pues que nos pueda justamente platicar de esta técnica para que los papás y maestros también aprendan y puedan comunicarse con los niños y con los adolescentes. Ok, mira, en los niños, de hecho, la técnica del manejo de los sentimientos, yo hablo de varios puntos rápidamente. Yo les diría, lo primero es aceptar la emoción de tu hijo. ¿Y cómo la vamos a aceptar? Con mi cuerpo, con mi mente y con mi espíritu. Porque muchas veces creo o digo, yo acepto a mi hijo que esté enojado, pero no es real. El hijo observa en tu expresión no verbal que no estás aceptando ese enojo. Entonces, yo les diría y los invitaría a que escuchen. ¿Por qué tenemos 2 oídos y una boca? Para escuchar más y hablar menos. Algo que no hacemos. Hacemos lo contrario, ¿no? Bueno, luego por otro lado, ya aceptamos la emoción y permitirle, vamos a poner un ejemplo rápidamente. Llega nuestro hijo que se raspó toda su rodillita y viene llorando y haciendo un berrinche, y entonces lo primero que hacemos ya por intuición es, no pasó nada, ya, vete a jugar. A ver, no, y estoy dejando de validar el sentimiento. Lo primero que vamos a hacer es, ¿dónde lo sientes? Veo que te asustaste. Acuérdense, afirmación. Esto aplica para el niño y el adolescente. No me asusté, mami, es que me empujaron. Me dio mucho coraje porque ese niño me empujó. Entonces el niño va a empezar a explorar los sentimientos y a ponerle nombre. En el adolescente vamos a tratar de ser muy respetuosos, porque el adolescente a veces tiene ganas de platicar y a veces no. Entonces, como papás somos muy insistentes y queremos que los tiempos de nuestros hijos, de nosotros sean los tiempos de nuestros hijos. Vamos a utilizar esta atención reflexiva, que es fungir como reflejo y como espejo. Veo, observo esa acción para que nuestro hijo pueda contestarnos. En ese momento se va a abrir ese canal de comunicación. Y yo les diría algo fundamental, Jimmy. Escuchen. A veces no tenemos que decir grandes cosas. Si están haciendo la comida, dejen de hacer la comida. Siéntense. Hay tiempos que son importantes. Escuchen a su hijo. Y en ese escucharse, él se va a escuchar y va a encontrar las respuestas. Yo hoy traigo, no sé si quieres que podamos... Sí, si quieres, podemos hacer o si quiere lo que podemos hacer es, para que nos dé tiempo de leer las preguntas, lo podemos dejar al final para hacer un cierre. Ok. ¿Sí? Claro que sí. Va, perfecto. Una sorpresita, sí. Perfecto. Pues creo que es una técnica, pues, necesaria, ¿no? Independientemente de sí, o sea, independientemente de si a lo mejor el niño la está pasando bien y no tiene ninguna ideación suicida ni nada, pero la necesitan tener, ¿no? O sea, necesitan saber escuchar, porque me imagino que pues el niño está aprendiendo, el adulto es el que ya sabe, ¿no? Entonces, creo que está padrísima esta técnica y qué padre que la pudo traer aquí con nosotros. Ojalá, pues ese 30% que ahí salió, que no conocía los sentimientos de sus hijos, pues a lo mejor con esta técnica les ayuda y logran conectarse más con sus hijos y aprender de ellos, ¿no? Porque los niños y los adolescentes nos enseñan muchísimo, ¿qué? Pues sus emociones, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, bueno, pues me gustaría, si le parece, que pasemos a las preguntas del público, porque hay muchísimas ahorita. Entonces, bueno, aquí Ángeles Aragón Morales nos comenta, mi hijo está en tratamiento psiquiátrico por pensar en el suicidio. A veces lo sigue mencionando y ya lleva 2 años de tratamiento. Ya lo menciona menos. ¿Es normal?
Bueno, si has visto un avance, Ángeles, buenas tardes, si has visto un avance en tu hijo, creo que es favorable. Sí es importante que tengas como esta conexión con tu psiquiatra o con el PAIDO, no nos dice, ¿verdad?, la edad. Bueno, con el PAIDO o con el psiquiatra, dependiendo, y bueno, y con su psicóloga, o psicólogo, para que puedas tú saber los avances de tu hijo. Miren, si esto es un tema, obviamente, bioquímico, pues va a tener subidas y bajadas, pero con la terapia psicológica, los adolescentes y jóvenes van aprendiendo a tener herramientas sobre ese diálogo interno negativo para que puedan, de alguna manera, irlo limando. Yo te recomendaría también que lo enseñes a meditar. La meditación les ayuda mucho para el diálogo interno también y la tranquilidad. Qué padre, sí. Aquí, Rosa Estrada. Mi hija ha pensado en el suicidio desde los 13 años. Hoy a sus 20 años no lo menciona, pero hay veces que la siento muy deprimida. Eso la puede orillar a volver a pensar en el suicidio. Sí, Rosa Estrada, es bien importante que, no sé si aquí no nos menciona, si tu hija desde los 13 años sí tomó terapia, sí vale la pena una valoración. Mira, a veces hay cambios, evidentemente, en la etapa de la adolescencia temprana, que es donde estaría, o bueno, entre temprana y media, los 13 añitos, y a veces empiezan ellos a tener síntomas depresivos, se sienten mal por algunos eventos que van lidiando en la vida. Pero si tú notas que a sus 20 años esto empieza a ser un poquito cíclico, yo sí te recomendaría que tuvieras una valoración. No te afecta y a lo mejor te dicen es una cuestión temporal y es de resolución de problemas, pero está bien. Otra vez, Rosa Estrada. Yo tengo 63 años y hace unos años atrás lo pensé, ya no. Estaba muy deprimida, pero por mi situación de pareja, perdón. Tengo 63 años. ¿Podré volver a sentir ganas del suicidio en mi edad, en la actualidad? Pues Rosa Estrada, yo te preguntaría cómo está tu sentido de vida, sentido de vida. Nosotros en la logoterapia hablamos de 5 áreas del sentido. ¿Cómo está tu autoestima? ¿Cómo está tu propósito en la vida? ¿Cómo está tu actividad? Si a lo mejor ya estás jubilada, pero tienes algunas actividades, es importante que te ocupes, que tengas aspectos o actividades que te hagan sentir contenta, que vayas con la familia, que tengas ese contacto afectivo, ¿no? Eso te puede ayudar. Pero también, por otro lado, sí te menciono que muchas veces al inicio de los 60, a veces sí baja un poco la serotonina. Esto lo tendrías que platicar con tu ginecólogo o bueno, geriatra todavía. A veces puede uno ir al geriatra y preguntar cómo están tus bioquímicos, si es que a veces sientes estas subidas y bajadas. Maggie Ortiz pregunta, ¿qué pasa cuando un adolescente habla mucho solo, se ríe, se pregunta y contesta? ¿Es indicio de alguna patología? Bueno, mira, yo creo que todos hablamos con nosotros mismos en algún momento, ¿no? Y bueno, si tú observas que, Maggie, si observas que tu hijo en otras áreas está bien, pues yo te diría, a lo mejor no le des gran importancia. Si a lo mejor ves otros indicativos donde realmente está muy solo, no sociabiliza, tiene un bajo rendimiento escolar, o es víctima de bullying, o no lo ves contento, entonces sí son como algunas alertas, ¿no? Que podrías complementar con esto. Pero si a lo mejor, bueno, pues preguntarle por qué te gusta decirlo en voz alta, ¿no? Hay gente, pues nosotros también pensamos en voz baja y hay gente que lo dice en voz alta. Entonces, yo evaluaría como también las otras áreas.
Isa Esbe pregunta, soy docente y trabajo con adolescentes, por lo que estamos gran parte del día con ellos. ¿Cómo podemos ayudar a quien muestra un comportamiento sospechoso y ajeno al resto del grupo? Ok. Sí, Isa, yo creo que como maestros, como docentes, tenemos una responsabilidad muy importante y a veces, como bien dices, estar tanto tiempo con ellos, tenemos pues a lo mejor esa autoridad en un momento dado de que pueda uno acercarse, preguntar, indagar cómo está su vida, si están metidos en algún problema particular pues intentar sacar un poquito más de información, ¿no? Aquí me dices adolescentes, entonces yo creo que es importante tener contacto con los papás en un momento dado, indagar, preguntar, porque sí, cuando traen comportamientos sospechosos, pues hay que revisar, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no se relaciona de manera natural o normal? Alberto Solo, con todo lo que estamos hablando, ahorita que estamos en clases online, ¿cómo podemos observar, puesto que muchas veces los jóvenes no encienden cámaras? Sí, esto es un serio problema. Miren, yo me lo he cuestionado, ¿eh? No sé cómo son las reglas escolares, pero yo sí pondría de alguna manera, pues, la posibilidad de que sí estén presentes, ¿no? Yo sé que a veces dicen que el Internet no está bien, pero si ya es constante, yo creo que sí debería de existir como una sanción, sobre todo no a nivel de estarlos obligando de una manera autoritaria, pero sí invitarlos a que es mejor verlos, ¿no? Porque eso sí se pierde mucho contacto, se pierde, o sea, realmente no sabemos, muchas veces sí los tenemos en pantalla y están jugando en otras redes y demás, y no tienes pues ese control, más que nada yo les diría como esa atención, ¿no? Que es la que necesitamos como docentes. Fíjese que yo no sé qué opine, pero he escuchado que en algunas escuelas, y vi que lo llegaron a implementar a Ajá. raíz de la pandemia, justo por esta parte de cortar como el contacto físico, lo que hacían era preguntar a los alumnos, oye, ¿te parece si cada mes te marco y me platicas cómo te sientes para ver o sea, cómo te sientes tanto en la escuela, ¿no? Si tienes algún problema en casa que no estás pudiéndote conectar, pero también ver cómo tú te estás sintiendo. Entonces, no sé qué opina. Se me hace excelente, excelente porque yo creo que también ahí pues indagamos un poquito si es un tema realmente de su red, de su tecnología, o a lo mejor también me ha llegado a suceder con pacientes que eh, los confronta mucho poderse exponer ante la pantalla por situaciones de autoestima, por situaciones de imagen. Y entonces hay como una intimidación y como dices tú, y ahí creo que eres muy respetuosa, en un momento dado invitarlos, ¿no? O sea, por ejemplo, yo tengo muchos pacientes que tienen problemas sociales, ¿no? Fobias sociales o esta cuestión, y a veces con la pantalla pues se acrecenta, porque además pues es como una barrera, ¿no? Entonces, yo les invito, trata de cada día intentar tener un acercamiento con una persona o con otra, póntelo como reto, ¿no? Entonces, como invitación, se me hace excelente tu sugerencia porque creo que ahí tanto prefectos, maestros o bien los psicólogos podrían ayudar de manera más individual, más especializada. Ok. Aquí tenemos otra pregunta que es de Pibe. Buenas tardes. Mi hijo ingresó a su primer año de secundaria. Le tocó una profesora que en su primer clase le hizo un comentario. Esa redacción es de niños de kinder. Y otros más durante la semana. Siento preocupación porque mi hija se puso a llorar. No ha querido hablar con la profesora o el director por no querer que la agarre la maestra contra ella.
pero no sé si estas situaciones le pudieran ocasionar alguna depresión o algo más grave. Sí, bueno, no sé tu nombre, Pi, yo te diría, mira, a veces en estas edades y también de chiquitos, los niños no les gusta que nosotros les resolvamos los problemas, porque sienten que lo podemos agravar. Y entonces, si nosotros les proponemos que vamos a ir a la escuela o que vamos a hablar y demás, puede ser como invadir también esta parte de su intimidad o acrecentar el miedo. Yo te invitaría, Pi, a que revises qué tantas herramientas tiene a nivel de autoestima, de fortaleza o recursos de habilidad, de comunicación como para, y a lo mejor no que tú le des la solución, sino a través de la atención reflexiva que le pudieras decir, hija, observo que esto te lastimó muchísimo porque pues te sentiste expuesta. A ver qué te dice, a ver si ella va liberando esas emociones. Cuando esté la conversación, ahí a lo mejor ella va a descubrir que es importante que ella le diga a la maestra en corto, maestra, no me gustó cómo me dijo enfrente de los demás. Aquí son herramientas que tenemos que usar con los niños y con los adolescentes, que ellos empiecen a poner de manera asertiva algunos límites para que ellos defiendan su autoestima y que no se dejen lastimar por los demás. Si esto se agrava, sí creo que vale la pena que tú le digas, ¿sabes qué, hijita? No a manera de amenaza, pero sí quiero apoyarte. Vamos a ver de qué manera. Que se sienta apoyada por ti y que encuentren una solución. Creo que ahorita leo rapidísimo la pregunta nada más. Creo que algo que aprendí ahorita con esto de la atención reflexiva es el no ponerle palabras o emociones al niño. Entonces creo que ahorita más o menos ya le entendí. O sea, si yo le permito al niño que él solito analice lo que siente y lo exprese, ya no le puse yo la palabra a él, ya no le dije, oye, ¿estás enojado? ¿No? O sea, creo que más o menos así es. Exactamente. De hecho, sí podemos en un momento dado utilizar la emoción, pero como jugando, como a lo mejor el mismo niño te dice, no, mamá, es que fíjate que no era tristeza, ¿no? Pero bueno, lo ideal es que con nuestra creatividad tratemos de no darle el nombre, que el niño o el adolescente se lo dé, pero a veces no lo saben. Y ellos mismos lo pueden descubrir a través. Entonces podemos jugar con ambas cosas, pero en afirmativo, no con pregunta. ¿Okay? Es complicado, pero si lo empezamos a ejercitar, lo van a empezar a manejar. Aquí Marcela Garcés recomienda decirle a los hijos sobre suicidas entre sus antepasados inmediatos o lejanos. ¿A qué edad se le puede comentar esto? Wow, es muy importante lo que estás preguntando. Tenemos mucho miedo, como decíamos al principio de la entrevista, hablar del suicidio. No me hablas de la edad de tu hijo, si hubiera sido interesante saberlo, porque sí aquí variaría un poquito la respuesta, pero sí es importante que estén conscientes sin un nivel de estigma o de etiqueta o que les metamos ideas de predisponerlos. O sea, que ellos empiecen a hacer, no, pues entonces yo vengo de una familia donde hubo un suicida, entonces yo a lo mejor cuando me siento triste, no. Pero si nosotros consideramos por alguna situación o alerta que empezamos a ver a partir de lo que hemos estado platicando, necesario, sí vale la pena para que también acuérdense que parte de que también los adolescentes y los niños empiecen a madurar y a crecer es irlos haciendo responsables de sus propios sentimientos y de sus estados de ánimo. Así chiquitos, ellos mismos saben, ahorita tengo que respirar, ahorita tengo que manejar mis emociones.
el adolescente sabe, tengo que salir a correr, tengo que hacer porque no me siento bien. Ellos se van haciendo responsables. Entonces, creo que es información que sí vale la pena, si lo consideras prudente por la edad y la circunstancia. Brenda Márquez, ¿un hijo que se droga puede pensar en el suicidio? Por supuesto, de hecho no lo mencionamos y es uno de los detonantes. Qué bueno que lo mencionas, Brenda, gracias. Por supuesto, dentro de las causas importantes, además de las enfermedades mentales, de los estresores que podamos tener a nivel ambiental, es el consumo de alcohol y de drogas en general. Por supuesto, acuérdense que todo estupefaciente nos puede generar cambios, puede generar psicosis, puede generar algún trastorno. Entonces, por supuesto que pueden llegar a pensar en el suicidio y de hecho es uno de los detonantes. Caroline Klaus, ¿cómo podríamos trabajar con los padres después de un suicidio consumado? Yo recomiendo que cada papá tenga su propio proceso y en momentos se pueda trabajar, como mencionaba, la técnica de la terapia sistémica para ayudar a veces un poco a la dinámica, porque sí llega a suceder lo que Jime comentó acerca de que se queda mucho o en la culpa que me lleva a la permisividad o me puedo quedar a lo mejor en los miedos, en las obsesiones, de dónde estás, de querer como controlar la vida o la situación o el sobrecuidado, la sobreprotección. Entonces, sí tenemos que trabajar con nuestro proceso individual, porque obviamente nosotros vivimos un duelo de la salud, un duelo de la enfermedad, un duelo muy, muy fuerte. Hay que procesarlo como duelo, hay que llorarlo, hay que vivir todas las etapas que se necesitan con un especialista y después yo les diría, trabajarlo en casa, que sea algo que se hable, pero que también se puedan ir viendo los logros que se van teniendo a partir de este evento, porque probablemente, como les decía, fue una oportunidad, si lo logramos agarrar como un crecimiento. María del Ángel, como adolescente, ¿cómo expresarse mejor con los padres? ¿Cómo expresarse mejor? Como adolescente. Ok, qué bueno que nos hablas, María del Ángel. Me hubiera gustado saber cuántos años tienes. Qué importante, así como nosotros papás tenemos que saber comunicarnos con ustedes, hijos, ustedes con los papás. A veces hay tipos de educaciones muy rígidas donde los papás no aceptan ningún comentario, no aceptan, muchas veces crecemos nuestros sentimientos porque a lo mejor vienen de una educación de autoritarismo y ahora sí que traen el lema de soy tu padre y porque lo mando yo. O a lo mejor hay papás que no sé cuál sea tu situación particular, pero hay papás que a lo mejor se sienten igual adolescentes y entonces son al revés, son muy laxos, ¿no? O sea, manejan un tipo de educación a lo mejor muy permisiva. Yo te diría, hay una regla en la comunicación, esto puede servir para todo tipo de edad, es hablar en primera persona, yo siento, yo pienso, yo creo. ¿Por qué te recomiendo esto? Porque cuando yo me responsabilizo, cuando yo hago esto, ¿no? Un dedo me refleja, cuando hago esto, perdón, una pistolita, yo estoy, es que tú hiciste, papá, es que tú me haces, es que tú, finalmente 3 dedos me están reflejando a mí. Entonces, si tú le empiezas a manejar esa comunicación asertiva donde te haces responsable, yo siento, papá, yo siento, mamá, que me hablas muy feo. Yo siento que nunca me dejas salir a ningún lado, que no me das permisos. Entonces te responsabilizas y no se siente atacado el papá. Y vas a abrir también la comunicación. Eso creo que es importante. Y también cuidar mucho nuestro lenguaje, porque a veces ahorita en estos cambios de hábitos y de forma de cómo nos manejamos, a veces como que sí pareciera que se rompe un poquito la línea
de llevarnos de tú a tú, ¿no? Entonces, yo creo que es importante manejar siempre respeto, pero comunicación de confianza. Qué bonito. Bueno, esta es la última pregunta. Es de Dave R. Miranda. La idea de que está buscando límites un hijo a veces, como papás, nos puede llevar a ser agresivos. ¿Cuál podría ser una brújula para evitar ello sin caer en lo barco? Ok. Aquí hay una frase que a mí me encanta decir, es firme en lo importante, flexible en lo no importante. ¿Ok? O sea, voy a ser firme en lo que yo considero como papá un valor que sí, o sea, no hay, a ver, es que ya no quiero estudiar y ya no voy a ir a la escuela, a ver, espera, ¿no? O sea, no es tan negociable, o sea, no, la escuela es tu educación y no es tan negociable, pero a lo mejor hoy no quieres ir, vamos a indagar qué te pasa, ¿no? Flexible en lo no importante, bueno, pues es que quiero hoy cenar en mi cuarto, no, imposible. A ver, no, sí, o sea, voy a tratar de ser flexible. Imaginemos una liga. Cuando yo estiro una liga y todo el tiempo la tengo estirada, ¿qué va a pasar? Se va a reventar. Se va a reventar. Pero si esa liga la estiro y en momentos la regreso y la estiro y la regreso, yo creo que podrías, Dave, no manejar estos niveles de agresividad, no los necesitas. De hecho, una persona con autoridad no necesita gritar, nada más ser muy firme y tener muy claro el objetivo que quieres lograr con tu hijo. Pues muchísimas gracias No, al contrario. por contestar todas estas preguntas. Igual el público, gracias por las preguntas, por hacer estas preguntas, sí, porque al final es dinámico. Todas las preguntas que no se pudieron contestar ahorita, no se pregunten. Terminando el webinar, se las vamos a pasar a la doctora y ya que nos las conteste, se las pasamos a ustedes, ¿no? Por supuesto, estoy a sus órdenes, ahí tienen mis redes sociales, tienen mi mail, cualquier cosa que yo pueda auxiliarlos. Tenemos pues el Grupo Médico Carracci, que ustedes sepan que ahí pueden pues ahora sí que tomar los tratamientos. Yo estoy a sus órdenes también en la consulta y bueno, pues lo que se les ofrezca con todo gusto. Ay, muchísimas gracias. Seguramente mucha gente se va a acercar porque creo que tiene esta facilidad para conectarse y para transmitir, ¿no? Creo que eso es lo más importante, ¿no? Gracias. Gracias por las preguntas porque, bueno, fueron muy, muy atinadas y creo que, bueno, pues espero que hayamos podido abarcar en un tema tan amplio lo más posible, al menos lo más elemental, para que se lleven. Sí, seguramente sí fue así. Claro que sí. Vamos, antes de concluir, quiero recordarles al público que estamos haciendo una encuesta para poder mejorar siempre pues nuestro contenido, ¿no? También los horarios, los días. Queremos saber qué es lo que les queda mejor a ustedes, pues nuestro público, ¿no? Entonces, aquí está el link para que si nos hacen favor de entrar y ahí va a venir un formatito rapidísimo porque pues queremos seguir mejorando nuestros webinars. Entonces, bueno, pues quisiera cerrar con el tema, ya se nos terminó el tiempo, qué ganas de poder seguir platicando porque creo que es un tema muy extenso y que necesitamos platicar muchísimo, pero bueno, ya se nos terminó el tiempo. Me gustaría que usted pudiera concluir. Sé que trae algo para nosotros, ¿verdad? Escogí este poema que lo hemos dado, mi esposo y yo, que dábamos un taller para adolescentes. Es un poema donde estamos justamente hablando de la escucha. Y me gustaría que lo leas conmigo y que lo escuches con detenimiento. Dice, por favor, escucha. Así habla un adolescente. Cuando te pido que me escuches y solo me das consejos, no estás haciendo lo que te pido.
Cuando te pido que me escuches y solo me dices por qué, no debo sentirme así, pisoteas mis sentimientos. Cuando te pido que me escuches y sientes que debes hacer algo para resolver mi problema, fallas ante mí. Por extraño que parezca, escucha. Solo te pido que escuches. No hagas ni digas, solo escucha. Ujú. Qué importante y qué bonito, qué padre que nos trae esto. Y yo pensaría que de de lo mucho que platicamos, creo que ese es uno de los puntos más importantes, saber escuchar, ¿no? Sí, y si me permiten, les voy a platicar rapidísimo una anécdota. Mi esposo una vez estaba en la sala leyendo el periódico, cuando en aquel entonces se leía el periódico. Yo tengo 4 hijos y mi segunda hija bajó. Yo estaba en la cocina, medio la escuché, ella tenía como 15 años, era adolescente, y yo oía que hablaba y hablaba con su papá y todo, y bueno. Y había momentos donde no hablaba mucho o llegaba y así medio monosílabos, lo normal del adolescente. Y todo. Después llegó a la cocina mi esposo y le dije, oye, qué padre platicaste, ¿no? No, llegó, perdón, mi hija a la cocina y me dijo, ay, mami, qué padre platiqué con mi papá. Me dio un beso y se fue. Y después le pregunté a mi esposo, oye, ¿qué te platicó Aidita? ¿Qué tanto estuvieron platicando? Yo no platiqué con Aidita. Le digo, pero si acaba de venir y me dijo que platicó padrísimo contigo. ¿Eso te dijo? Ella me platicó a mí. Y me dijo esto, y me dijo lo otro, y tal. Yo solo la escuché. Entonces, Pues sí. yo les puedo decir que muchas veces los hijos lo único que necesitan es hablar, y que nosotros seamos la mejor escucha, la mejor oreja. Y con eso pueden ellos descubrir, sentirse amados, sentirse queridos. Y si te piden, obviamente, un consejo, un comentario, evidentemente se lo puedes dar. Ay, qué padre. Padrísima la anécdota, qué buena onda. Pues muchísimas gracias, ya vamos a tener que terminar el webinar. Les quiero agradecer, bueno, a usted por su tiempo, por esta información tan valiosa y tan bonita, porque al final es un tema fuerte, pero creo que nos deja una sensación de esperanza y de trabajo, ¿no? Al final de cuentas es algo que implica trabajar, pero aguantable y que se puede solucionar, ¿no? Totalmente. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias de nuevo. Gracias a ustedes, un placer. Ay, y bueno, ojalá algún día pueda de nuevo tener otra cápsula aquí con nosotros. Y también, bueno, agradecer al público por su interés, de nuevo por las preguntas, que eso siempre nos ayuda y hace que complementemos con mucha más información. Les quiero también invitar al siguiente webinar, que es en 15 días. Un webinar también muy interesante es Autismo, Interactuar, Comunicar y Aprender Diferente. Va a ser el jueves 21 de octubre, también a la misma hora, a las 6 de la tarde. Entonces, pues muchísimas gracias. Aquí les dejamos también nuestras redes, ¿no? Donde nos pueden contactar. Tenemos Instagram, Twitter, YouTube, Facebook. También tenemos una red por Telegram, nuestros teléfonos. Entonces, nos pueden contactar de cualquier manera. Y también queremos agradecer a nuestro equipo de producción por siempre ayudarnos a que estos sean muy buenos webinars. Entonces, pues muchísimas gracias y pues nos vemos en el siguiente webinar. Que estén muy bien. Hasta luego.